Bueno, buenas tardes. Primero que todo, antes de iniciar realmente la presentación y la charla que les quiero contar, quisiera ponerlos en contexto de dónde trabajo, porque la verdad es muy particular la manera como trabajamos en una empresa que es 100% del Estado colombiano, es del gobierno local, es de la Municipalidad de Medellín, y es una empresa de servicios públicos que maneja todos los servicios de manera integral. Es decir, nosotros manejamos servicios de acueducto, alcantarillado, energía, generación de energía, distribución, residuos sólidos, telecomunicaciones, gas. Es decir, hay todo un compendio de elementos de infraestructura, de servicios públicos que se manejan integralmente en la empresa. Y esto hace obviamente que hay unas dinámicas de infraestructura y desarrollo que son bien importantes dentro de la propia compañía y que le hacen un aporte importante a la ciudad de Medellín. Otro aspecto importante para tener en cuenta, esta es una empresa, tal vez de una de las 5 empresas más grandes del país, en un tema relevante, en temas de infraestructura, de desarrollo en hidroeléctricas y en otro tipo de ámbitos. Y hay una serie de elementos que nuestra empresa ha ido desarrollando, y este es parte de un ejemplo de los proyectos que nosotros desarrollamos, que salen un poco más de ese común del simple hecho de llevar energía o llevar agua a unas comunidades. Lo digo porque una de las políticas que tiene la empresa establecidas es una política de responsabilidad frente al desarrollo sostenible de los sitios donde opera o donde actúa. Es decir, hay una política respecto a generar territorios competitivos y sostenibles en las áreas donde opera. No solamente en el ámbito de llevar la infraestructura de servicios públicos, sino garantizar que la calidad de vida de sus habitantes realmente tenga un tema de desarrollo importante per se. Yo arranco la charla con esta fotografía. Este es Medellín en la noche, y básicamente el ejemplo que les voy a contar nace de una preocupación, es precisamente de que si bien nosotros somos los que llevamos la energía, el alumbrado público, etcétera, a todos los barrios de Medellín, que de hecho en cuanto a calidad es bien importante y es relevante, es casi el 100%, la pregunta que nació a raíz de ese tema del desarrollo en estas comunidades es el cómo. Es decir, si bien nosotros cuando encontramos una serie de asentamientos, de hecho informales, en las laderas de Medellín, nosotros mismos nos encargamos de suministrar la energía y el acueducto a estos sitios, así sean informales. Hay también todo un compendio de responsabilidad respecto a cómo llegar allá, porque en ese sentido se empiezan a presentar este tipo de cosas, y esto trae una serie de consecuencias bastante nefastas en cuanto a temas de seguridad y a temas incluso a robos de energía y a una cantidad de elementos de inseguridad bastante delicados. Esto es lo que pasa en Medellín, en los barrios subnormales. Yo creo que es parte de una fotografía que puede ser típica de muchas ciudades de Latinoamérica, pero que de hecho en su momento, este estudio arrancó hace 10 años en el plan de maestro de infraestructura y de iluminación. Nos preguntábamos qué hacemos con esto, porque de hecho esto nos estaba acarreando una serie de problemas y estaba acarreando también una serie de coincidencias que estaban afectando el propio servicio de iluminación y de energía en la ciudad. De hecho, les comparto, el desarrollo de las ciudades, en Medellín sobre todo, se va dando de esta manera informal, pero también da cuenta de cómo las mismas casas, ¿qué me pasa aquí? Las mismas infraestructuras que se van desarrollando en las laderas se van realizando en los mismos puntos donde nosotros tenemos la infraestructura. Es decir, hay casas construidas donde las columnas son precisamente los postes de alumbrado público, o viviendas que se hacen como asentamientos encima de las válvulas de acueducto. Es decir, el desarrollo es tan desordenado que las mismas personas no saben dónde están colocando sus casas y se hace de manera tan rápida y tan vertiginosa que nosotros mismos no somos capaces de controlar. En ese sentido, para poder abordar el plan maestro en su momento, y hago una claridad aquí, un paréntesis, este estudio se hizo con el ánimo de establecer un diagnóstico y no sabíamos a dónde íbamos a llegar. O sea, no les estoy contando una historia donde los vaya a llevar a contar que este es este proyecto particularmente, sino que simplemente lo que estábamos elaborando era un plan maestro que nos diera
un abrebocas y un panorama general de la problemática que teníamos en la ciudad de Medellín y de una otra manera, de qué manera nosotros podemos abordar esta problemática para poder hacer un aporte al desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, por ahora entonces, esto se convertía solamente en un estudio, en un diagnóstico de lo que estaba pasando con nuestra infraestructura en la ciudad. Para eso entonces, nos vimos en la necesidad de generar un elemento que nos diera cierta garantía integral en cuanto a temas que abarcaran una generalidad y nos dieran ciertos aspectos de índole multidisciplinar para poder entender qué estaba pasando. Estas disciplinas nosotros las compartimos desde el punto de vista social, es decir, entender a la ciudad en su infraestructura, dónde están los robos, las personas cómo interactúan con el tema de energía y alumbrado público en el espacio público, dónde se presentan mayores conflictos de violencia, accidentes, etcétera. En el punto de vista ambiental es cómo interactúa el alumbrado público con temas de avifauna, bióticos o ecosistemas de quebradas. En el punto de vista técnico, entender a la ciudad en temas de infraestructura, de redes, transformadores, postes, etcétera. Y obviamente el tema espacial, que es el tema que más obviamente nos compete a nosotros los arquitectos, es entender las plazas, las calles, la morfología de la ciudad en cuanto a su participación y al conflicto que se tiene con la infraestructura de servicios públicos. Para entender un poco de cada capítulo de este tema, por ejemplo, es parte de un mapa, obviamente es hace 10 años ya, de la violencia en Medellín generada en la noche. Si ustedes ven, los puntos rojos son puntos críticos en su momento, donde inclusive nosotros como los que operábamos la energía no podíamos visitar estos barrios porque las mismas actores delincuenciales de la ciudad nos controlaban a nosotros el acceso a esto. Quiero decir, por ejemplo, en este sector habían bandas delincuenciales donde ellos mismos encendían la luz o apagaban la luz del alumbrado público y ellos mismos determinaban incluso que nosotros pudiésemos o no hacer el mantenimiento, cosa bastante grave y un aspecto bastante delicado que se está presentando hace 10 años en la ciudad de Medellín. Y esto es complementado además con un asunto que puede ser muy obvio, pero por obvio no lo quiero dejar pasar de largo. Resulta que hicimos una serie de talleres con la comunidad respecto a la percepción o al estudio que ellos perciben del alumbrado público o de la energía en cada barrio. Obviamente ellos decían, mire, lo que necesitamos simplemente es que esto esté bien iluminado para sentirnos seguros. Y caso particular en Medellín, las comunidades nos llaman y nos dicen, miren, por favor vengan con sus cuadrillas que la calle está mal iluminada. Nuestras cuadrillas van, revisan y resulta que la calle está muy bien iluminada. Dicen, no, técnicamente se mide y sí funciona. Nuestras cuadrillas regresan y persistentemente la comunidad sigue llamando hasta que se juntan temas de derechos de petición, asuntos legales o de un grupo de personas bastante importante en los barrios y prácticamente nos obligan a subir el estándar de iluminación de muchos barrios de la ciudad solo porque lo percibo mal iluminado. No es porque esté mal iluminado, sino porque la percepción va dependiendo de cada persona de acuerdo a cómo me sienta yo, que pueda salir a la calle y me pueda sentir seguro. En ese sentido, hay muchos sitios de Medellín que están sobrevalorados en su iluminación y hay un tema de contaminación bastante delicado solo por el hecho de que los barrios tengan esa percepción de que se sientan seguros en cuanto a su iluminación. Este asunto es muy distinto en ciudades latinoamericanas a una ciudad europea, a una ciudad norteamericana o asiática, cosa que es bien relevante porque uno lo ve muy obvio, pero la verdad en temas de gastos de energía es bastante relevante. Si esto pasa, obviamente la participación de la sociedad en el espacio público se siente limitada, porque si yo no me siento seguro, no tengo en cuenta nada por una infraestructura que tenga el sitio donde voy a estar en la noche. Otro asunto importante es, desde el punto de vista ya ambiental, entender a la ciudad como un ente vivo, es decir, si bien la iluminación y la energía tienen que estar en la ciudad, hay que entender también que hay sitios oscuros que se requieren en las ciudades. Sobre todo Medellín es una ciudad muy potente en temas de arborización, de avifauna, y de hecho a través del estudio nos encontramos y nos dimos cuenta cómo los cerros tutelares, las quebradas y muchas partes de la ciudad requieren estar completamente oscuras para poder albergar un tema de inmigración de aves que pasa por toda la área metropolitana, cruza nuestra ciudad y regresa. Esto es muy importante porque no es iluminar por iluminar, no es llevar energía por llevar energía y no es tampoco hacer todo un cuento alrededor del tema de la urbanización, sino entrar en un asunto de balance entre lo natural y lo artificial para poder encontrar precisamente ese punto medio que se requiere en una ciudad.
Miren, por ejemplo, esto en Medellín da cuenta, estos puntos rojos es el conflicto que hay entre árboles y la infraestructura de servicios públicos. Esto es lo que pasa en Medellín. No sabe uno quién fue primero, si el poste o el árbol. Pero mire lo que entonces nuestra empresa se ve abocada a realizar. Peor aún, mire esto. ¿Sí? Obviamente después de esto ya hay implementación unas acciones que son correctivas, pero esto es prácticamente el día a día de nuestra ciudad. Y entender desde lo técnico nuestra ciudad. Les voy a ir pasando unas diapositivas para dar cuenta de cómo está Medellín asociada a una infraestructura primaria, secundaria y terciaria en cuanto a potencias. Esto es, por ejemplo, potencias de 400 vatios. Miren que acá prácticamente se vislumbra las principales avenidas. Esta es 250 vatios. Hay una red secundaria que es, yo creo que medianamente clara. Una que es de 150, que ahí ve uno cómo se desarrolla la ciudad, pero por favor miren la siguiente, que es cuando esto entra, yo lo denomino esto, es un tema caótico en cuanto a infraestructura. Si bien aquí veía algo de un sistema estructurante, aquí lo que veo es un puntillismo de un desorden en cuanto a temas de cómo se va desarrollando la ciudad de manera informal y específicamente en todas las áreas de Medellín. Esto nos da a nosotros la pauta en este estudio de revisar a Medellín solo a través de la iluminación. Y esto es bastante particular porque uno como arquitecto está acostumbrado a ver la ciudad de día, es decir, cuando uno ve una ortofoto, pues estamos acostumbrados a hacer un Google Maps o una fotografía, pero la realidad es que nosotros cuando estábamos haciendo este estudio, que al principio no sabíamos ni siquiera cómo abordarlo, en el desarrollo nos dimos cuenta de la importancia de entender la ciudad en la noche, que es un tema que es diferenciador del día. Y en ese sentido, entendiendo a Medellín con los 150.000 puntos luminosos, cómo era su morfología, cómo eran sus puntos luminosos y cómo era el desarrollo a través de toda la infraestructura de servicios públicos en nuestra ciudad. De aquí nos dimos cuenta de una cantidad de cosas que nos sorprendieron, porque no solamente el tema del alumbrado público, que es casi el 100% de la ciudad, nos dimos cuenta que estaba minimizado o maximizado en unas áreas, sino que también existían unas grandes áreas oscuras que daban una limitación de asuntos de lotes privados o de grandes pendientes, de temas de quebradas o asuntos naturales que debían seguir siendo oscuros, pero una de las problemáticas que más nos sorprendió era que nuestra propia infraestructura, subestaciones de energía, válvulas, tanques de agua, subestaciones, estaban inmersas en la problemática más grave de violencia en los barrios de Medellín. Es decir, nosotros mismos teníamos una infraestructura que anteriormente, en la década de los 40, era la periferia de la ciudad, prácticamente hoy se convierten en las únicas áreas disponibles para poder generar algún tipo de elementos abiertos. O sea, toda la densidad del área informal que se fue subiendo por todas las montañas de Medellín fueron cerrando estos sitios y los fueron generando obviamente alrededor de un tema de infraestructura. Es decir, nosotros los tanques de agua los teníamos prácticamente cerrados y negados a una problemática gravísima que se estaba presentando en los barrios. Nos encontramos situaciones como que los tanques o estos sitios oscuros se convertían en fronteras, es decir, una banda de delincuentes estaba a un lado del tanque, tenía un nombre X, y al otro lado del tanque había otra banda de delincuentes. Nosotros en Medellín los llamamos los combos. Entonces los enfrentamientos se daban por temas territoriales y aparte de eso no nos dejaban a nosotros operar directamente en cada uno de los tanques. Esta situación nos llevó, aquí sí, a hacer una lupa a estos sitios que nosotros teníamos como áreas de oportunidad y que estaban completamente negadas a lo que estaba pasando alrededor. Y nos encontramos que teníamos 144 tanques regados por toda la ciudad, inmersos en el desarrollo urbano. De esto, obviamente, habían algunos en un entorno natural, todavía la ciudad no había llegado hasta la cota superior de la montaña, otros en la periferia, pero los de abajo, sí quiero llamar la atención es porque uno ve esta ortofoto y creería que este es el parque del barrio. Y lo que ustedes se dan cuenta es que esto es un tanque completamente cerrado. Y un tanque, para poder tener una idea, tiene una capacidad para proveer agua más o menos entre unos 60 y 80.000 personas, dependiendo obviamente de cierta capacidad. Entonces, en ese sentido, lo que veíamos aquí era tal vez la única manera o la oportunidad de poder tener un tema integral
de espacio público alrededor de una situación de densidad bastante alta que lo requería. En ese sentido, y ahí sí voy adentrándome en el proyecto, porque el plan maestro detonó una serie de proyectos de diferente manera, pero específicamente este, que es el que les voy a contar, es prácticamente cómo nosotros ya nos vimos en la necesidad de empezar a vislumbrar qué hacíamos con esto. Encontrar esta problemática en unas áreas que eran de nosotros, dentro de ese tema bastante crítico en los barrios, nos dio pues como la tarea de entender qué estaba pasando en cada uno de los tanques. Y en ese sentido encontramos que de los 144 tanques, 32 eran dispuestos en unos sitios críticos en la ciudad, en los barrios, en la ladera, y que podían intervenirse, es decir, podían llegar a ser parte de un tema integral de desarrollo en la ciudad. Les cuento esto, pero no sin antes advertirles, obviamente los ingenieros de acueducto estaban furiosos con nosotros. ¿Cómo vas a abrir eso? Esto se va a llenar de drogadictos, de ladrones, nos van a acabar la infraestructura, esto está sellado porque requiere un tema de seguridad importante, y la apuesta que estábamos vislumbrando nosotros era muy distinta, era la apuesta de, hombre, abramos esto y empecemos a ver qué podemos generar con la comunidad. Y hay un tema de desarrollo bien interesante, porque obviamente hay un tema de desconfianza de la empresa con la comunidad y obviamente la comunidad hacia nosotros. Y empezamos un trabajo bastante fuerte y le apostamos al tema. En ese sentido, el proyecto, afortunadamente, luego de 5 años de este estudio, estamos hablando de un estudio que arrancó por ahí en el 2009, 2010, y en el 2014 más o menos, en el 2012 más o menos, la junta directiva de la empresa, después de varios debates, con mucha gestión, nos aprobó un presupuesto de aproximadamente $60 millones. Obviamente esto a cualquiera lo asusta, que a nosotros nos asustó bastante porque la verdad vimos la oportunidad, pero también una necesidad enorme en ver qué hacíamos con esto. De los 32 tanques que teníamos, con el presupuesto que nos aprobaron, pudimos hacer 14 proyectos de intervención urbana en cada uno de estos tanques. En un principio el proyecto se llamaba Centros Comunitarios, pero ahora, luego de nosotros haber tenido la aprobación de la Junta Directiva a través de la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía lo denomina Proyectos UBA, que es un proyecto que ustedes lo pueden encontrar en internet, Proyecto UBA Tanques EPM. ¿Qué hicimos con esto? Revisamos los 14 proyectos más críticos de los tanques, tanques circulares, cuadrados, enterrados, abiertos, plantas de tratamiento de agua. Miren, esto es un tanque, miren aquí la malla, está completamente cerrado, esto es lo que les decía ahora, que esto parece un parque. Tanques que ya la comunidad había solicitado, parte del área, y tanques que eran canchas de fútbol en su cubierta. Miren lo que pasa acá, este niño jugando en estos barrios suburbanos de Medellín, pero que al otro lado un área de oportunidad gigante para poder aprovechar. Esto para llamar la atención de un tema. Para poder hacer este proyecto nosotros llamamos casi a 25 arquitectos, muy jóvenes, armamos un taller de arquitectura, pero hago aquí una reflexión bastante importante. Cuando empezamos el proyecto, los arquitectos todos, a partir de los grupos que teníamos en cada uno de los 14 proyectos, prácticamente lo que veíamos en los talleres era un tema de inmortalización. Es decir, aquí hablo un tema como de bastante humildad frente a la forma y a la actuación en estos proyectos, y es porque esto lo que menos requiere es un tema de forma o un tema específico para poder elaborar una edificación. Aquí es prácticamente hacer lo mínimo y lo más importante que requiere un proyecto, lo básico. En ese sentido, llamamos la atención del taller de arquitectura y generamos unas políticas generales, que eran, primero, el edificio que se debe construir ya está construido, era el tanque de agua, y como tal debía ser respetado, no había otro edificio distinto. Y el otro es generar la forma del espacio público a partir de la topografía, porque todo estaba en laderas. De esa manera garantizamos un tema de mimetización del proyecto, de simple hecho de integrar la comunidad y de elaborar un tema más profundo alrededor del espacio público. Y esto es parte inclusive de las charlas que han tocado hoy, de la importancia que tiene la misma comunidad en este tipo de desarrollos. Los talleres de imaginarios que desarrollamos en estos proyectos, la comunidad participa, se imagina qué puede haber allí. Incluso les cuento como anécdota, los niños dibujaban acuarios en los tanques, delfines saliendo de los tanques de agua, etcétera. Una cosa muy bonita, pero obviamente esto se fue decantando y de acá salían los programas particulares o específicos para cada uno de los tanques. Ejemplo, este es tanque Versalles.
Después, cuando se inauguraba el proyecto, llamamos a la misma comunidad y ellos bautizaban el proyecto. Este anteriormente se llamaba el Tanque Versalles, hoy se llama la UBA La Esperanza. Perdón, UBA Los Sueños. Este es el tanque, completamente cerrado. Miren lo que era el tanque. Esto es lo que había del otro lado de la malla. Por aquí subía de todo, personas, bicicletas, motos, animales, etcétera, en este espaciecito de 1 metro. Esto es lo que había desde el tanque hacia afuera. Miren la pendiente. Y miren cómo vamos estableciendo esas políticas que les conté ahora: la topografía, el tanque, el terraceo de la topografía, encontrar el sitio más adecuado del espacio público, conectar de un lado a otro y la arquitectura mínima, es decir, unos edificios de 500, 700 metros cuadrados, salones comunales, salones de arte, académicos, etcétera, que la misma comunidad solicitaba, el plano, el render y finalmente el proyecto. El tanque, el espacio público, el edificio integrado en la topografía, completamente mimetizado, y toda el área disponible para el espacio público. Esto era antes, y miren lo que pasó después, que es bien interesante. O sea, la apuesta que le dimos, afortunadamente, iba encaminada a un tema de integración alrededor de toda la comunidad. Los chorritos no pueden faltar en Medellín. Esto es parte de la vista prácticamente desde el borde de la ciudad hacia el centro de la ciudad con el proyecto. Y un asunto que era desde la génesis del proyecto: el agua y la luz. Y como les decía ahora, el tanque es el edificio, entonces lo destacábamos a través de la luz. Un tema importante es la contaminación lumínica. Se aprovechó todos los pasamanos para hacer la iluminación de alumbrado público, sin postería de alumbrado público, parte de la génesis inicial. Este es otro ejemplo: Moscú, 2 tanques, circular y cuadrado. Los medianeros, las personas ya empezaban a abrir los medianeros para poder adentrarse en la infraestructura, hasta balcones hacían. La Virgen no puede faltar en estos proyectos. El esquema, lo que la gente pedía, solicitaba, aquí específicamente un trato al aire libre, lo que ponía la gente, el render y finalmente el proyecto. Fíjense que de cierta similitud hay unas características particulares para el proyecto: los 2 tanques, el mirador, el pliegue del edificio mimetizado, un fin de semana, los chorritos, el teatro al aire libre que solicitó la misma comunidad aquí, el agua y la luz. Este es otro proyecto que tiene una particularidad, bastante importante, y es que de todos los proyectos este era el único que no tenía una configuración urbana alrededor. Quiero que hagan énfasis en esta área abierta, que en su momento era completamente verde, porque cuando construimos el proyecto, en menos de 6 meses invadieron este sector del proyecto. Eso fue un tema muy complejo. Esto era lo que era este sitio alrededor. Incluso el mismo cura párroco no quería que abriéramos la malla. El tema del balcón en Medellín es potentísimo. Las actividades de la comunidad participaron en el proyecto. Y aquí, debido a que teníamos una infraestructura muy fuerte debajo del terreno, voz y datos, agua, energía, canalizaciones, etcétera, utilizamos otra estrategia distinta, y esa es la de complementar la forma del tanque con edificios circulares, que básicamente es este, y este es el proyecto. El área que les mostré ahora, completamente disponible, era esta. Prácticamente nos tocó frenar a las personas que estaban invadiendo estos lotes, que eran de unos privados y que desafortunadamente los invadieron completamente en la periferia de la ciudad. El proyecto logró adaptarse a esta situación y afortunadamente hoy es parte de un espacio integral en el barrio. Este es el edificio del escenario cultural, el espacio público, el edificio de servicios, cultural, técnico. Las terrazas también son parte del espacio público. En la noche. Este es un tanque enterrado, este es Campo Valdés, hoy UBA, La Libertad, perdón. Fíjense, es completamente cerrado, aquí hay un colegio. Aquí la persona que viviera acá tenía que dar esta vuelta para coger su bus alimentador del metro, que es por acá. Este tanque es completamente enterrado.
Esta es una fotografía, este es el colegio que estaba completamente cerrado al tanque, el espacio que tenía el colegio disponible como infraestructura, y este es el proyecto. Simplemente lo que se hace es conectar una banda que conecta a la estación del metro, perdón, del bus, al alimentador del metro, y otro que alimenta y que conecta a la parte de las canchas de fútbol y de los juegos infantiles. El proyecto como tal plantea una infraestructura que se posa sobre el tanque existente debajo y genera una mesa estructural para poder generar el espacio público, que básicamente es esto. Esta es parte de la construcción. Miren la estructura que se hizo sobre el tanque de agua. Y finalmente este es el proyecto. La tablaza, nos encontramos con la sorpresa de tener un tanque de agua abierto. Este tanque de agua es completamente con agua no tratada, es natural. De hecho, por acá baja la tubería, genera energía, hay un tema de distribución de energía y además un soporte de acueducto al sistema de acueducto de Medellín. Miren lo que nos encontramos como paisaje urbano. Estaba la primera casa de generación de energía de Medellín, se restauró. Hoy se genera energía en este espacio, en el mismo sitio, la subestación, y miren lo que había alrededor de esta área del tanque. Básicamente los muros cerrados. Este era el muro cerrado que daba a la calle, este es el muro de contención del agua, el barrio, sus dinámicas, lo que nos decían los niños, los mismos chorritos, todos pedían chorritos. Y el proyecto lo que hace es básicamente un deck sobre el agua, porque prácticamente toda el área era agua. Lo que hicimos fue un muelle que establecía conexiones de ciudad a través de lo que ya existía. Por acá, conecto por acá igualmente, estos elementos que vienen y simplemente acaban de configurar la forma del proyecto. Este es el proyecto. Miren el deck. De hecho, un geyser y una pantalla para poder ver proyecciones de cine también son parte del equipamiento que se estableció, el edificio al fondo, el nuevo con los salones comunitarios. Este es en la noche, miren los pasamanos, toda la parte de alumbrado público, el tanque como tal y el espacio público. Una vista hacia el centro. Y voy a pasar rápidamente ya, porque obviamente son 14 proyectos, estos son como a modo de ejemplo. Este es otro que es en Pedregal. Miren que es similar a la política, básicamente espacio público, la reincorporación de los tanques. Este fue un concurso que también maneja las mismas políticas. Los tanques abiertos. Este es un proyecto de ámbito metropolitano, tiene aproximadamente unos 30.000 metros cuadrados de área de espacio público, al lado de una planta de tratamiento de aguas residuales. Es un proyecto que tiene alrededor de 350 chorritos. Esto pues es una locura. La gente solicitaba esto. Este no tenía lote, nos solicitaron la comunidad, es el tanque como tal. Arriba en la cubierta se rehabilitó, aquí hay una escuela y se abrió y se complementó. Se hizo esta pantalla de agua para proyectar y miren, este es el tanque. Simplemente es posar encima, en la cubierta, el espacio público, esta rampa que complementa la pantalla y el tanque como tal se convierte en el proyecto. Este es otro que tiene un tema pues natural bastante importante, este es los Guayacanes. Esta es una esquina bien interesante que complementa una cancha que había en el otro extremo y una escuela que había en otro extremo. Este tiene la particularidad de tener un nacimiento de quebrada que afortunadamente logramos con la metropolitana establecer como parte del proyecto. Este genera una serie de islas o de descansos a la medida en que va bajando para generar este tipo de cosas. Este es el borde, no había lote, prácticamente es el muro, todo este es el edificio y se complementa con lo que existe al frente. Aquí había una vía vehicular y la cerramos, la generamos peatonalmente, la alcaldía no lo aprobó y generamos todo un proyecto de convenio de integralidad entre un lado y el otro, como cosiendo ambos lados, que básicamente es este. Y finalmente les quiero participar de este proyecto. Este proyecto es en el Poblado. No sé si ustedes conocen a Medellín, pero el Poblado básicamente se caracteriza prácticamente por ser un distrito completamente distinto en su desarrollo del resto de la ciudad. Les cuento este proyecto porque cuando hacíamos los imaginarios con la comunidad, toda la comunidad era fascinada con que fuésemos a hacer el proyecto. Aquí la gran sorpresa es que este barrio en particular maneja
La estratificación que desafortunadamente se maneja en Colombia, que es de 1 a 6, este barrio es prácticamente todo de 6. Es la más alta cualificación en temas socioeconómicos. Pero específicamente el tanque tiene a su alrededor la mitad en una estratificación 6, pero la otra mitad en estratificación 1. No se imaginan lo que pasó cuando hicimos los talleres de imaginarios. Las peleas, y ahí se encuentra uno un problema bien delicado de inequidad, es decir, la falta de entendimiento entre el que tiene un nivel socioeconómico mayor al del otro. Estamos hablando de los dos extremos de los niveles. Nos agarrábamos, pues mejor dicho, pasamos a hacer un tribunal de arbitramiento entre todos, hacíamos de todo para poder llegar a consensos entre ambas comunidades. Afortunadamente lo logramos. Hoy puedo dar fe de cómo este espacio participan las familias de todos los niveles alrededor del proyecto. Esto es lo que les digo, mire, esto es lo que pasa en el poblado, un aspecto muy diferente a las fotografías que les mostré anteriormente. Esto es barrio socioeconómico 1, este es 6, este es 1, 1 y este es 6. ¿Qué pasó? Este barrio anteriormente pertenecía a una serie de familias de Medellín, obviamente campesinas de hace mucho tiempo, pero el desarrollo urbano la fue desplazando y el valor de la tierra fue desplazando a estas familias. Estas pocas familias se resistieron a moverse de ahí. Entonces, por eso ese contraste que existe ahí. Este es el lote antes y este ya es el proyecto. El espacio público, se tiene una biblioteca, un jardín infantil, una cancha, un edificio cultural, es este. Como les decía ahora, el tema de la topografía es importante, el edificio es, el paisaje es parte de la topografía, es por eso estas formas y estos elementos que se van yendo por la topografía. Esta es en la noche. Y finalmente les quiero contar este proyecto. Nosotros nos llegó una invitación, la verdad, sorpresivamente, para la Bienal de Venecia del 2016, porque hay una temática que en su momento Alejandro Aravena, que era el curador de la Bienal de Arte y Arquitectura en Venecia, nos llamó y nos hablaba de cómo la pertinencia de hoy, de entender la ciudad de manera distinta a lo que está pasando en la realidad. Es decir, todos hoy estamos pensando en cómo empezar a cerrar o a generar ciertas fronteras para poder tener un control territorial en muchos países, en muchas culturas, y empezar a hacer una reflexión respecto a cómo poder abrir las fronteras y poder abrir un tema integral en las comunidades para poder desarrollarnos de de manera equitativa y un balance entre todos. Entonces, el proyecto como tal era una apuesta precisamente a eso, a cómo abriendo los espacios, a dejar ese miedo y brindar esa confianza en las comunidades, podíamos hacer un desarrollo en un espacio público que antes era impensable. Este es parte del ejercicio que hicimos en Venecia. El pabelloncito era un cilindro que representaba los tanques, las maquetas eran estas, los modelos de las maquetas. Uno entraba por la parte posterior a este recinto y aquí veíamos un video que era la representación de todo el proyecto. Le pido el favor a que pongamos el video, por favor. El video que van a ver es el video que mostramos en la Bienal. Está resguardada al interior de un tanque de las empresas públicas de Medellín. Un tanque que por muchos años estuvo protegido por seguridad y por miedo, y que ha sido fundamental por muchas generaciones en la prestación del servicio público de agua para toda la ciudad. Era muy atemorizante este barrio, era aterrador. Era tanto que mis hijos no salían ni a la puerta, porque esto por acá era muy violento en ese tiempo. Era puro pasto, cerrado, y queríamos entrar mucho a jugar. Queríamos entrar todos los días. Estas necesidades fueron escuchadas. Se derribaron los muros y se abrieron las fronteras que separaban los tanques de agua de sus barrios. Y este fue el comienzo de una nueva historia. Así se han transformado espacios privados con fronteras por territorios públicos de nuevas conexiones.
Estos barrios hoy tienen un nuevo corazón. Pues yo digo que ha cambiado mucho. Ha cambiado para bien de la gente porque se ve mucha gente en la UA, uno puede sacar los niños y llevarlos a pasear, uno mismo puede ir y relajarse un rato allá. Estas unidades de vida es una gran oportunidad para la comunidad. Encontramos esos espacios que han quitado las barreras invisibles que tenían las ciudades y ha logrado que llegue personas de estrato 1, 2, 3 y entonces es un lugar de encuentro, es un punto de encuentro en donde la comunidad se apropia de estos espacios. Ya podemos entrar así sin la malla y parece como el patio de mi casa. Y ahora podemos jugar ya solos, juego con mis amigos, hago actividades con los profes y ya ahora podemos jugar. Hace mucho tiempo, los asentamientos humanos rodeaban las fuentes de agua, se agrupaban en torno a ellas. Hoy, en un acto de confianza, estas fuentes de agua que anteriormente estaban protegidas y aisladas se rodean nuevamente. Continúan protegidas, pero ya no por la cerca y los muros. Hoy son protegidas por las personas. Esta es la historia de cómo un tanque de agua se convirtió en luz para Medellín. Bueno, esta es la historia que les quería contar. Muchas gracias.